Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en un nuevo ciclo, una nueva temporada de Plan M. Es la cuarta temporada consecutiva en programa diario, la quinta, si contamos cuando íbamos una vez por semana. Y la verdad que ha sido estas unas vacaciones extrañas porque ya saben todo lo que pasó en enero. Ha sido un enero muy caliente, así que en el programa de hoy había muchos mensajes, muchos mails, muchos tweets pidiendo, bueno, algunas explicaciones, y es lo que vamos a tratar de dar en el programa de hoy. Un rato vamos a estar hablando con Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central, con Dante Sica, director de la consultora ABC, dos voces desde mi punto de vista autorizadas para hablar de lo que está sucediendo en la economía, porque aparte no tienen una visión opositora jugada contra el gobierno, como si tal vez tienen otros economistas, sino que quieren que la cosa más o menos se encarrile. Lo venían planteando a estos temas hace bastante tiempo, hace 2 años que venimos hablando de estos temas, y bueno, finalmente ocurrió lo que nadie quería que ocurriera en este enero, en estas vacaciones para muchos argentinos. Van a estar también con nosotros Julio Piomato, el jefe del Sindicato de los Judiciales, y también Estela Maldonado, que es la secretaria general de la CETERA, el gremio docente a nivel nacional, y con ellos quiero hablar un ratito de cómo se negocian salarios en esta situación, después de la devaluación de enero y de la devaluación que ya venía arrastrándose el año pasado. Cómo se van a negociar salarios es una de las claves del crecimiento de la economía y también de qué puede pasar con la inflación, porque evidentemente ninguno de ellos quiere que sus representados quede atrás de una inflación que viene muy fuerte, muy salada, porque ya venía fuerte el año pasado, y obviamente toda devaluación significa más inflación. El tema es qué grado de inflación, si hay forma de frenar los precios o si van a seguir espiralizándose. Ese es el gran desafío que hoy hay en la política económica. A ver, voy a tratar de explicarles primero qué pasó. Ustedes saben lo que pasó en el último año y en particular en enero, pero voy a tratar de ser lo más didáctico posible para que vean la magnitud de la devaluación de lo que ocurrió en las últimas semanas, y les voy a tratar de explicar por qué llegamos acá, por qué estamos acá y cuáles son los desafíos de ahora en más, cuál es el mini plan del gobierno. Aquí apuesta el gobierno, que parece que un día dice una cosa, otro día dice otra. Tiene un plan chiquito, como el propio gobierno lo define, no quiere anunciar ningún plan grande, un plan chiquito. Lo que sucede es que hasta ahora ese plan viene haciendo agua. Y les voy a contar por qué. ¿Qué es lo que todavía le falta al gobierno? No se anima a anunciar, y mientras tanto la situación sigue muy pero muy complicada desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que sucedió con el dólar en enero? ¿Qué es lo que sucedió hace 2 semanas? ¿Y qué es lo que había sucedido en el último año? ¿Por qué llegamos a esta situación? Bueno, lo que sucedió en enero, ya todos lo saben, el dólar estaba hacia mediados de enero, ya hacia el 20 de enero en 6.53, ya venía subiendo el dólar oficial, y en 2 días, de un día para el otro, subió a 8 pesos. Y por tanto hubo una suba del dólar del 23%, 23-24% en un solo día. Esto no había ocurrido nunca en la era K, una suba tan abrupta del dólar. Esto se llama devaluación. Cuando sube el dólar tan fuertemente, se devalúa el peso, la moneda nacional. Y nunca, desde el 2002, desde que salimos de la crisis del 2001-2002, había en un día una suba del dólar del 23%. Y en el caso del dólar paralelo, que es un dólar que no controla el gobierno, pero que evidentemente existe, pese a que el gobierno dice no existe, tuvo 2 años diciendo no existe el dólar paralelo, y tomando una serie de medidas para tratar de domesticarlo, no pudo. El dólar se fue de 10 a 12,50, estaba en el día de hoy un 25% de aumento. Pero claramente la novedad del dato es el 25-23% de aumento del dólar oficial. Ahora, esta no es la única devaluación que ocurrió en los últimos tiempos en la Argentina. De hecho, si uno mira lo que había pasado con el dólar oficial en el último año, ya el gobierno venía devaluando, aunque no lo decía. Cristina, es más, uno ahora lo van a escuchar, discursos del año pasado diciendo si quieren que devaluemos van a tener que esperar otro gobierno. Estaban devaluando. No había otra, por otro lado. El gobierno entró en un callejón donde no podía hacer otra cosa que dejar que el dólar subiera, es decir, devaluar la moneda. El dólar el 1 de noviembre, cuando empieza el cepo cambiario, el dólar oficial está en 4.26.
hoy está en 8 pesos, es decir que subió el dólar oficial casi 90% en poco más de 2 años, 90% de aumento del dólar oficial, de 4.26 a 8 pesos. Y en el último año, esto era el 1 de enero del 2013, estaba en 4.93, hoy está arriba de 8 pesos, 63,5% de aumento. Es decir, en un año y un mes subiste el dólar oficial 63%. La devaluación no es solamente la del 23%, la de estos días, sino que es la devaluación del último año, una devaluación muy fuerte. 63% de aumento del dólar. ¿Qué pasó con el dólar paralelo mientras tanto? Con el dólar en negro, informal, blue, como quieran llamarlo, dólar que existe. Vos tenés unos dólares en el bolsillo, los querés vender, no los vas a vender al banco a 8 pesos. Lo vendés en cualquier lado y te dan 12, 12.50, 11.50, no te dan 8 pesos. Y si querés comprar, no lo encontrás en ningún lado a 8 pesos, salvo muy acotadamente lo que hizo el gobierno en los últimos días de permitir que se compre hasta $2.000 en un banco. Pero el gobierno dice, si te querés llevar el billete, no vale 8 pesos, vale 9,60, 20% más caro. Bueno, ¿qué pasó con el dólar paralelo? El dólar paralelo estaba, cuando puso el cepo Moreno en noviembre del 2011, 4,60, hoy está 12,50, 172% de aumento del dólar paralelo. Y en el último año y un mes, en enero del 2013 estaba al 6,90, hoy 12,50, 81% de aumento en un año y un mes el dólar paralelo. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué se llegó a esta situación donde Argentina tuvo que devaluar una vez más en su historia? Porque esto es algo recurrente, cíclico, cada década, en algunos casos cada 6-7 años, en otros casos un poquito más, un poquito menos, siempre termina devaluándose el peso. ¿Por qué llegamos a esta situación? Bueno, el argumento oficial era, acá hay tipos especuladores que están apostando contra nuestra moneda, nos sacaron las reservas del Banco Central, tuvimos que devaluar. En realidad, lo que pasaba en el 2011 es que había una inflación galopante desde el 2007, todo subía al 20-25% anual, y lo único que había quedado barato en la economía argentina era el dólar. Fíjense lo que pasaba con los precios relativos. Estos son datos de la consultora ABC, de Antesica. Los precios relativos, es decir, los precios de la vivienda, los precios del sachet de leche, el pan, la inflación de los privados, todo había aumentado desde el 2003 hasta el 2013 arriba del 300%, y en cambio el dólar oficial, incluyendo incluso la suba del 2013, había aumentado mucho menos, 80%. Este proceso donde todos los precios suben por el ascensor y el dólar se había quedado atrás, fue particularmente muy fuerte entre el 2007 y el 2011, cuando el gobierno todos los años dejaba el dólar prácticamente quietito, salvo el año 2009, que lo subió. Bueno, el resto de los años lo dejaba quietito, y lo que subía en todo el resto de los precios. Entonces, ¿qué pasaba? Argentina se volvía cara en dólares. Argentina, como tenía un dólar barato, era el único bien en la economía que estaba barato, además de las tarifas de luz y gas, que están subsidiadas y por las cuales el gobierno paga una cuenta astronómica de subsidios que ustedes ya conocen. Bueno, había quedado muy barato el dólar, todos se dieron cuenta de que el dólar estaba barato, no puede ser, subía el pan, subía la leche, subía la carne, las prepagas, el colegio privado, subía todo, el dólar no subía, estaba baratito, a 4 pesitos, y le empezaron a comprar al Banco Central. Miren lo que pasó con las reservas del Banco Central. Si hubiese sido una runfla de especuladores los que jugaban con el Banco Central allá por el 2011, los que jugaron contra Cristina en la elección de octubre del 2011, el Banco Central tenía un poder de fuego enorme, enorme, tenía 52.000 millones de dólares de reservas. No hay especulador, por más grande que sea en la Argentina, que se le pueda plantar a un Banco Central con 52.000 millones de reservas y salga ganando, que le tuerza el brazo. Es el único caso en la historia de la economía mundial. Bueno, lo que pasaba era que no era un grupito de especuladores que estaba apostando contra el modelo nacional y popular, sino lo que sucedía es que el dólar había quedado barato, había un atraso cambiario fuerte, y no solamente le compraban los especuladores de siempre, o los bancos o las grandes empresas, todos le compraban dólares al Banco Central. Por eso el gobierno toma la decisión, visto en perspectiva totalmente desatinada, de aplicar el cepo al dólar. Y las reservas igualmente siguen cayendo vertiginosamente. Se perdieron entre fines de 2010 y el día de hoy 24.000 millones de dólares de reservas. Y una caída que se hizo terriblemente pronunciada el año pasado. El año pasado se perdieron 13.000 millones de dólares de reservas.
Y el gobierno no puede parar todavía esta sangría. Pese a que devaluó, puso el dólar más caro, todavía siguen cayendo las reservas. Desde que devaluó, cayeron las reservas 1.000 millones de dólares en poco más de 2 semanas. Y en enero cayeron más de 2.000 millones de dólares. Pero esto ocurrió, todo esto se desata porque el gobierno que negaba la inflación se dio cuenta que la inflación le había comido la competitividad del dólar. Es decir, el dólar había quedado muy baratito, había atraso cambiario y ese era el problema fundamental que tenía la economía argentina. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se sale de todo esto? Bueno, el gobierno está tratando de hacer algo que es corregir los errores groseros que cometió el año pasado. ¿Cuáles eran los errores groseros que cometió el año pasado el gobierno? Bueno, básicamente un problema de incentivos. Es decir, el gobierno el año pasado le dijo a la gente, dolarícese, que si apuesta al dólar va a ganar. Pese a lo que decía Cristina, pese a lo que decía Moreno, las señales económicas que daba el gobierno es, dolarícese, que usted sale hecho en la Argentina, gana. ¿Por qué? Porque el dólar el año pasado subió 50% el dólar paralelo, 32% lo dejó subir el gobierno al dólar oficial, la inflación fue del 27-28% y la tasa de interés de plazos fijos por la cual te pagaban un depósito, si vos te apostabas al peso, decías, yo quiero apostar al peso, Aníbal Fernández, que Cristina lo hizo especificar sus ahorros, sus ahorritos. Bueno, en el plazo fijo del banco te daban en promedio 14%, es decir, menos de la mitad de la suba del dólar oficial, de lo que el gobierno tenía como política de suba del dólar oficial. Entonces, el incentivo que daba el gobierno es dolarícese como pueda, porque si se queda en pesos pierde como en la guerra, pierde frente a la inflación y pierde frente al dólar. No le conviene quedarse en pesos. Esa era la señal de incentivo económico que enviaba el gobierno. Vos me dirás, ¿y por qué hizo esto el gobierno? ¿Por qué violó una regla básica de la economía que es vos no podés devaluar, vos no podés subir el dólar por arriba de la tasa de interés? La tasa de interés es el precio que te pagan por quedarte en pesos. Si te pagan un precio bajito por quedarte en pesos, bueno, no te vas a quedar en pesos. Si te pagan un precio muy alto por quedarte en pesos, una tasa de interés muy alta en tu depósito, me voy a quedar en pesos. Así se maneja la economía. La economía no se maneja por solidaridad, no se maneja por altruismo, beneficiar a los otros en detrimento del beneficio propio. Puede haber empresarios que sean altruistas o solidarios, pero en el agregado, capítulo 1 de la Facultad de Ciencias Económicas, las personas responden a los incentivos. 6 palabras, en eso se resume gran parte de la economía. Vos ponele un incentivo para dolarizarse, se van a dolarizar. Vos ponele un incentivo para gastar y derrochar luz, darle la luz barata, nadie le va a importar ahorrar o gastar en la luz. Ponele un incentivo, rebajar impuestos para que produzcan tal cosa, van a producir esa cosa. Las personas se mueven por incentivos. Y los incentivos que envió el gobierno como señales económicas a los que tenían los dólares, era, usted quédense en dólares aguardando, no los venda, porque el dólar va a seguir subiendo y la tasa de interés que le pago por quedarse en pesos es muy, pero muy bajita. Capitanich, en los últimos días desesperado, porque quien tiene los dólares los vendan, ha salido a pelearse con los productores rurales, con los ojeros que todavía acaparan, se calcula, unos 4.000 millones de dólares de la cosecha pasada, con los que atesoran en dólares. A todos les ha dicho que son avaros, egoístas, que tienen que ser solidarios. Es un estilo, esto lo conoció muy bien Juan Carlos Pugliese, que era ministro de Economía ya cercana a la hiperinflación de Alfonsín. Cuando estaba la cosa desmadrándose, dice, les hablé con el corazón, me respondieron con el bolsillo. Siempre responden con el bolsillo. Insisto, más allá de que haya algún empresario, tal vez kirchnerista o no, que pueda ser muy solidario, en el agregado nadie te va a responder con el corazón. Porque si no la economía sería muy fácil de manejar, si no, en vez de tenerlo a Kicillof en el Ministerio de Economía, llamémoslo al Papa Francisco, que además es de los nuestros, pidámosle un llamado a la solidaridad de que los ojeros vendan los dólares, que los 100.000 millones de dólares que tienen atesorados los argentinos los vendan, que se pongan en pesos y listo. Lo tenemos como ministro de Economía a Francisco y no a Kicillof o como jefe de gabinete a Capitanich. Pero la economía no funciona así, funciona por incentivos. ¿Qué ha hecho el gobierno durante enero? Tratar de corregir los incentivos a dolarizar
que había emitido durante todo el año pasado y parte del 2012. ¿Cómo trató de corregir esos incentivos? Bueno, primero subiendo el precio del dólar, fuertemente. El dólar estaba barato, dijo, le voy a poner un dólar más caro. Para los que tienen dólares, digan, bueno, es un dólar más caro, lo puedo vender. Lo subió, como les decía, a 8 pesos el dólar oficial. Pero además, dijo que hay que subir la tasa de interés. Y subió la tasa de interés para remunerar los depósitos al 25%. Porque si no, ¿qué sucedía? Insisto, ¿cuál era la racionalidad de que alguien que tiene en un silo de bolsa poroto de soja lo venda? Los vende, ¿qué hace con los pesos? ¿Los pone a 14, 15% en el banco? ¿18, 20% en el banco? Cuando el dólar oficial subió más de 60% en un año. ¿Qué hace? ¿Cómo puede ser que el sojero siga teniendo los dólares y aguardando a que el gobierno siga devaluando, siga subiendo el dólar? Bueno, porque por otro lado podía conseguir crédito barato, podía conseguir crédito al 20, 25% en pesos para financiar insumos, para financiar salarios, para financiar otros gastos. Y mientras tanto aguardaba. Ahora, ustedes me dirán, ¿y por qué hizo esto el gobierno? Insisto, ¿por qué cometió el error garrafal de devaluar fuertemente el peso y al mismo tiempo mantener muy baja la tasa de interés, el atractivo por quedarte en pesos? Bueno, porque nadie le explicó a Cristina que todo no se puede en economía, que todo no se puede. Subir la tasa de interés tiene un costo, se llama ajuste. Subir la tasa de interés, lo que está ocurriendo hoy, significa que no va a haber crédito para la producción, no va a haber crédito para el consumo, no va a haber, fuera del plan Procrear, crédito hipotecario, y eso significa menos consumo, menos inversión, menos nivel de actividad, menos crecimiento. Pero bueno, el gobierno quería todo, quería subir el dólar, mantener las tasas de interés bajas, seguir creciendo, y terminó así, terminó con una devaluación desordenada. ¿Cómo sigue la película? ¿Cuál es el gran desafío que tiene ahora el gobierno? Tratar de estabilizar el dólar a 8, ese es el plan del gobierno. Subir fuerte las tasas de interés, hoy estaban evaluando si la suben todavía más del 25%, porque evidentemente al 25% nadie vuelve a los bancos, los que están comprando dólares no lo dejan en los bancos, se los llevan a atesorar, no quieren quedarse en el banco, incluso a esta tasa de interés, o sea que la tasa de interés va a tener que subir más, y el gobierno cree que va a poder defender el dólar a 8 pesos. Mientras tanto, vende reservas para tratar de convencer a la gente de que el dólar va a quedar en 8 pesos. Pero ¿cuál es el problema que tiene? No es solamente un problema de incentivos la economía, sino también juega mucho la credibilidad. Y a este gobierno hoy le falta mucha credibilidad. Pero no le falta credibilidad porque la imagen de Cristina está en 30 o 40 o 28 o 25. Le falta credibilidad porque en materia económica mintió en un montón de cosas. Por ejemplo, el gobierno negó durante 5 años la inflación. Dijo, no existe la inflación, no hay inflación. La inflación es de 10% de la INDEC. Esa inflación nos llevó al atraso cambiario y a la fuga de capitales. Es decir, cuando hay inflación en Argentina alta, todos se van a la moneda dura, al dólar. El dólar quedó barato, mucho más se fueron al dólar a partir del 2011. Entonces, el gobierno negó la inflación que nos llevó al atraso y a la fuga de capitales. Cuando en el 2011, en octubre, no tenía otra que poner el cepo, puso el cepo, pero negó que había el cepo. Y el cepo, es decir, dijo no había cepo. Durante mucho tiempo dijo que se estaba viendo la consistencia en la FIP, si podían comprar en blanco cualquier verdura. En todos los países del mundo se lo deja al evasor, que compre dólares y después se lo mete preso por evasor. Para que se cometa el delito hay que comprar los dólares. Después la FIP dice, sí, este compró dólares, lo meto preso. Penal tributaria, 5, 6, 8 años preso. Acá se creó el cepo al dólar. Pero el gobierno durante mucho tiempo dijo que no existía el cepo al dólar. Y el cepo agravó la caída de reservas. Todo el mundo, cuando se prohibió la compra de dólares, quería más dólares. Después negó que estaba ocurriendo una devaluación. Los funcionarios hablaban y decían que no va a haber devaluación en Argentina. Y el dólar ya el año pasado subió 30 y pico %, antes de que ocurra esta última devaluación. Y ahora el problema es que si niega que la devaluación se traslada a precios y no aplica un plan antiinflacionario, la devaluación sin duda te agrava el problema de la inflación. Y podemos volver al principio. Con más inflación, el dólar a 8 pesos no es sostenible. Entonces el gran desafío que tiene hoy el gobierno es que la suba de este dólar no se transmita directamente a precios. Porque si los precios aumentan 23% como subió el dólar en enero, estamos de nuevo con un dólar barato, a 8 pesos pero barato. Entonces tiene que volver a subir el dólar. Y si vuelve a subir el dólar, y si no hacen nada con los precios, a 10 pesos de nuevo el dólar va a ser barato. Y así sucesivamente.
Entonces el desafío que tiene el gobierno por delante, sin duda, es tratar de recuperar la credibilidad de la política económica. No solamente cambiar los incentivos. Vos podés subir muchísimo la tasa de interés para tentar a los ojeros a que pongan la guita en el banco, que vendan los dólares, a que tienen los dólares atesorados, que lo pongan en el banco. Podés subirla al 50, al 60%. Y tal vez algunos, tentados por semejantes tasas de interés, vayan y depositen. Pero cuando no hay credibilidad, la suba de la tasa puede ser 100%, 150% y no van a vender. No van a vender, porque van a pensar que la devaluación que se viene va a ser mayor. Entonces, no solamente corregir los incentivos, que es lo que ha hecho correctamente el gobierno en enero, sino también recuperar la credibilidad. Y ahí todavía no hay plan antiinflacionario. El gobierno, increíblemente, sigue sin atacar el tema de la inflación, de decir, miren, vamos con estos instrumentos a atacar el plan, este es el plan antiinflacionario, con esto vamos a anclar el dólar en este nivel, un poquito más alto, un poquito más bajo, y con esto vamos a desacelerar fuertemente los precios en la Argentina. Y eso no se hace con los planes mirar para cuidar, porque hubo 5 años de fracaso en ese tema. Es repetir una vez más los fracasos. Con 197 productos de precios cuidados en Capital y Gran Buenos Aires, y con 80 productos en el interior del país, vos no haces un plan económico. No frenás la inflación. Si fuera tan fácil, ¿por qué no la frenaron durante los últimos 6 años? ¿Y por qué nos evitábamos todo esto? Que es la devaluación una vez más del peso. Que el pesito este de Vita, Roca, no importa, vale cada vez menos. Y vale cada vez menos no porque subió el dólar, no desde ahora, sino en los últimos 6 años porque se lo comió la inflación. Esto pasó sintéticamente en las últimas semanas y vamos a hablar con los economistas y con los sindicalistas. Progresar es un programa de respaldo a estudiantes de la República Argentina. 22 días después de que comenzara el año, Cristina Fernández de Kirchner reapareció en Casa Rosada para dar buenas noticias. Aclamada por militantes y funcionarios, la presidenta anunció el Plan Progresar, destinado a 1,5 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan. Cristina prefirió no hablar de la escalada del dólar oficial, que ese día cotizaba a 6,77, ni la disparada del blue, que ya superaba los 12 pesos. Sin embargo, unas horas más tarde, el Banco Central convalidó una devaluación inédita que llevó al dólar oficial a 8 pesos. El kirchnerismo ejecutó la mayor devaluación en 12 años. Los mismos que nos dijeron durante 10 años que el dólar valía 1 peso son los que hoy nos quieren convencer de que vale 13. El dólar aumentó un 17% en 2 días y acumuló una suba del 60% en apenas 12 meses. Después, en la TV pública, Axel Kicillof amenazó a los empresarios que de inmediato le dieron vía libre a las remarcaciones. No vamos a dejar que nadie se haga el vivo y que lo presente además como resultado de una política gubernamental. Hacer algo que perjudica a la gente, pero decir no fui yo, fue el gobierno. Agárrate con el gobierno. El ministro de Economía admitió la preocupación en el gobierno por el traslado a precios de la suba del dólar. En pocos meses, el kirchnerismo dejó de lado los argumentos que antes utilizaba para justificar el uso del dólar como un ancla antiinflacionaria. Los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno. Y cambió de libreto. Ahora sostiene que la devaluación no tiene por qué trasladarse a los precios. La consultora Elipsis, que releva el valor de los productos en los supermercados, estima que la inflación del primer trimestre del año llegará al 10% y proyectó un aumento de precios del 40% anual si se mantiene el ritmo del inicio de 2014. El gran interrogante que se abre ahora es qué harán los sindicatos en el inicio de las negociaciones paritarias. Los reclamos de los gremios alineados con Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo ya comenzaron, pero también las centrales oficialistas de Antonio Caló y Hugo Yasky hicieron oír su preocupación. El año comenzará con un caso testigo, la discusión salarial de los docentes en la provincia de Buenos Aires, con un sindicato que históricamente se identificó con el gobierno nacional. Bien, ya estamos con Aldo Piñaneri, con Dante Sica. En un ratito vamos a estar hablando con Julio Pimato del Sindicato de Judiciales y con Estela Maldonado del Sindicato de CETERA, los docentes, un sindicato clave en la negociación salarial en el año que se inicia. Bueno, ¿qué está pasando? Un ratito vamos a hablar también de los ganadores y los perdedores por la devaluación. Siempre en toda devaluación hay ganadores y perdedores, y siempre en toda devaluación hay el riesgo este que contaba, que se traslade a precio, porque si no todo el mundo devaluaría y todas las economías serían mucho más competitivas
pero no es así. Claro. Tiene un costo grande la devaluación que justamente que aumentan los precios. Bueno, ¿cómo está viendo la situación, Peñanelli? Bueno, lamentablemente este fue un final anunciado, ¿no? Creo que inclusive en este mismo programa lo estuvimos diciendo que esto iba a terminar mal porque el gobierno no tomaba las medidas a tiempo. El gobierno tomó las medidas tarde y mal, actuó a destiempo y mal. Digo, ¿por qué mal? Inclusive en este mismo programa, no sé si te acordás que yo dije que yo estaba de acuerdo con una devaluación porque el dólar estaba atrasado, pero no con estos desequilibrios macroeconómicos. Porque cuando vos devaluás desprolijamente, como hizo el gobierno ahora, se te termina trasladando prácticamente la totalidad de la devaluación a precios, porque hoy tenés que el Estado gasta mucho más de lo que recauda, eso lo financia con emisión monetaria, no tenemos acceso al crédito externo, no solo el público, sino para el privado, se ha perdido el crédito para las empresas, y las inversiones productivas externas están en el piso. En ese contexto de atraso del tipo de cambio, desequilibrios macroeconómicos, no acceso al crédito, con exceso de oferta de pesos, devaluar sin corregir previamente o en paralelo, como vos muy bien dijiste recién en la editorial, nos está llevando a esta situación en donde hoy la economía argentina está como el perro que se muerde la cola. Si devaluás a precio, los precios presionan sobre el dólar, volvés a devaluar, vuelve a precios y no pueden salir de ese círculo vicioso. Entraron en el mismo círculo vicioso que tuvo Argentina cuando estaba en el umbral de una crisis de estrangulamiento en la balanza de pagos. Hoy Argentina, si hace 2 o 3 cosas bien, es imposible que vayamos a un default, por ejemplo. Yo escucho a veces en el mercado donde yo asesoro y demás, a una cesación de pago de la deuda. Cesación de pago de la deuda, que eso es imposible por la forma en que se reestructuró la deuda. El problema que hoy tenemos también es que la cuenta corriente en dólares, la cuenta corriente es los dólares que ingresan y salen no solo por la venta de mercadería, sino por los vencimientos financieros, servicios, turismo, fletes, inversiones, pago de dividendos. Todos los dólares que entran al país y los que salen. Todo lo que salen es altamente negativa. Entonces este es un modelo que termina ajustando con alta inflación y fuerte caída de las reservas. Y la verdad que el gobierno no tiene ni idea dónde está parado, ni idea por dónde se sale. Y hay salida. La verdad es mucho más fácil que la crisis, bueno, yo escucho hablar a algunos colegas muy opositores que dicen que esto es un Rodrigazo, o el 2001, o el Alfonsín del 89, no tiene nada que ver la situación. Comparado hoy los términos del intercambio, de lo que nosotros exportamos y lo que importamos, sigue siendo muy favorable. Si bien el dólar ahora comienza a fortalecerse, todavía hay incentivos a que sobren dólares, la tasa de interés sigue siendo baja en términos internacionales. Pero bueno, Argentina no tomó ese tren, los otros países latinoamericanos lo tomaron y ahora estamos en una situación que no se termina de solucionar. Y ojo con el tema del precio del dólar, porque la banda del valor del dólar oficial al mes de enero era un mínimo de 8 y un máximo de 9 pesos. ¿Qué quiero decir? Eso era el valor de equilibrio del dólar. El gobierno optó por 8 pesos. El Banco Central, vos viste que intentó llevarlo a 8.50, que era una banda intermedia, pero se ve que hubo una discusión y lo obligaron a dejarlo en 8 pesos. La tasa de interés del 25%. Yo recién veía en tu informe que alguna consultora amiga y colega habla de un 40% de inflación. Lamentablemente el informe que yo estoy elaborando para el año 2014 me da más del 40%, me da arriba del 50% de inflación, tomando la situación actual y proyectándola en el año, porque aún falta en esta inflación de estos primeros meses agregar la devaluación, el ajuste de tarifa, los combustibles y el efecto, como dije antes, de círculo vicioso. Entonces el gobierno tiene que tomar una decisión. El gobierno no es creíble en tema económico, necesita a Cristina oxigenar su equipo económico, no sé qué va a hacer. Y bueno, y ahora viene la discusión de las paritarias, que por supuesto es otro elemento del costo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de eso y también vamos a hablar de la comparación con el 2001. Hay dos elementos, coincidirás, Dante, con el 2001 que son totalmente diferentes. El 2001 había 80% de los depósitos de la gente estaban en dólares y casi el 70-80% de los créditos estaban en dólares. Entonces, cuando se devaluó o sube el dólar, hay un descalabro en el sistema financiero, cierran todos los bancos. Acá sube el dólar y no hay ningún banco que corra peligro.
Es decir, se devalúa y no pasa nada con ningún banco, ninguno, porque de hecho los dólares que había en el sistema financiero se fueron la mitad en los últimos 2 años de que pusieron el cepo, se fueron 8.000 millones de dólares. No hubo un solo banco que cerrara en este proceso. ¿Por qué? Porque están todos los depósitos en pesos. Y los dólares que hay son muy poquitos, están prestados a exportadores que cobran en dólares, es decir, los dólares están, no era como el 2001, que vos llevabas supuestamente los dólares del banco y después le prestaban en dólares al gasista, o qué sé yo, al psicólogo, que cobra en pesos, no tenía forma de devolver en dólares. Aparte te prestaban en dólares cuando vos ganabas en pesos. Digo, claro. Hay varias situaciones, el nivel de deuda que tiene el gobierno, el nivel de deuda de las empresas. Las empresas hace 3 años que vienen empezando a cuidar su hoja de balance, previendo que quizás podía haber un resultado de este tipo. Así que lo que hay es un déjà vu con el 2001. Y el déjà vu te lo dio el cepo en dólar y el corralito en pesos, porque lo que hizo el gobierno a partir del 2011 es hacer un corralito en pesos, pero nos dejó el zorro adentro, que es la inflación. Ahora, la pregunta acá clave, todos los economistas saben, es el tema es la inflación ahora. Es decir, si vos decís el dólar lo pueden defender a 8 pesos, no lo pueden, y decime cuánto va a dar de inflación y te voy a decir si lo van a poder defender o no. A ver, para que la gente entienda, ¿para qué se devalúa? ¿Para qué devalúan todos los países? Argentina devalúa ahora, no licuar pasivos o para mejorar la competitividad. Yo fui presidente del Banco Central en el 2012 en la devaluación. Ahí hicimos las dos cosas. Licuamos pasivos porque Cavallo había dolarizado todas las deudas, pero también mejoramos la competitividad. Hoy claramente la devaluación se hace para mejorar la competitividad, porque no necesitas licuar pasivos. A ver, para ponerlo claro, se devalúa para que Argentina quede más barata en precios y en salarios en dólar. Claro. Así, es así, hay que decirlo. Es decir, Argentina tiene que quedar más barata en dólares, en precio y salario. Para eso devalúan los gobiernos cuando devalúan. Por ejemplo, si uno tenía, qué sé yo, 1 kilo de pan que valía 10 pesos, cuando el dólar estaba a 5, eso eran 2 dólares. Era muy caro internacionalmente. Si vos llevas el dólar a 10, es $1 el kilo de pan. Abarataste en dólares. ¿Cuál es el problema? Si el kilo de pan te va de 10 a 20 pesos, aunque vos tengas el dólar a 10, siguen siendo 2 dólares. Claro. Porque subieron los precios y lo mismo te queda Argentina quedar en dólares. Entonces, ¿qué tenés que hacer? No, volver a devaluar. Exactamente. Entonces, lo que dice Piñarelli es una cosa de nunca acabar. ¿Cómo se hace para frenar? ¿Quién frena la inflación después, no de la devaluación de ahora, después del 60% de devaluación en el último año? Como están dadas las condiciones, lo que va a frenar la inflación es la recesión, que el propio gobierno está generando. El gobierno se cansó de decir que no iba a ser un encuadre del gasto fiscal, porque era generar un ajuste, y en el fondo lo que está haciendo ahora es generando las propias condiciones de recesión para ajustar la inflación. ¿Cuál es el problema que tiene hoy el gobierno? Que no tiene ni instrumentos para una política antiinflacionaria, porque, digamos, sigue negando la inflación. Fíjate que hablan de corrimientos de precios. No tiene una política antiinflacionaria que permita hacer que la devaluación sea de una vez y que el costo que está asumiendo se mantenga en términos de competitividad. Y se quedó sin holgura fiscal para tener una política anticíclica, porque es claro que la devaluación favorece a los productos que exportamos, lo que llamamos transables, pero perjudica a los que no se exportan. ¿Por qué? Porque la devaluación castiga el salario real. Entonces vos tenés que tener una política anticíclica. Pero ¿cuál es el problema del gobierno? Se quedó sin holgura hace rato, viene emitiendo, por lo tanto, para financiar un déficit, y por lo tanto cada vez que aumenta, ahora que tendrá que tener un poco más de política fiscal para salir a parar la baja en la recesión, tiene que financiarlo emitiendo más, y por lo tanto afecta más la inflación. Y tampoco tiene acceso al financiamiento para dejar de emitir, porque durante los últimos 10 años vino negando los pasos que tenía que dar para volver al mercado internacional. Tomar crédito internacional en dólar. Ahora, obviamente los funcionarios están desesperados buscando crédito internacional en dólar. Ahora, habían generado toda una bandera política de por qué era poco menos que un sacrilegio salir a tomar crédito internacional en dólar. Pero Maxi, el gobierno está tratando de desarmar los 4 frentes que tiene en el sector externo, que la verdad es que para el gobierno es largo plazo, porque aunque pudiera cerrar alguno durante este año, los dólares van a venir el año que viene y la urgencia está hoy, con lo cual le está haciendo un trabajo bárbaro para el próximo gobierno, porque le está desandando parte del camino y le está ayudando en términos de tiempo. Entonces, la sensación es que el gobierno, por cuestiones de restricciones políticas y de restricciones, si querés, ideológicas en términos de su pensamiento, se encuentra en una situación de crisis, si querés llamarlo, de una situación de un desequilibrio fuerte, con pocos instrumentos de política económica, porque el principal capital que hoy requiere
para poder dar vuelta un poco a la situación y ganar un poco de tiempo, es la confianza y la credibilidad. Y el gobierno lo único que genera es incertidumbre, la idea de que está avanzando en forma como ciego, ¿no viste? Tanteando, que da muchas marchas. Dijo en una conferencia de prensa, yo lo escuché hace un par de semanas, que cuando le preguntaban a Labaña en el 2002, cuando llegó en abril del 2002 Labaña, después de que Remlenikov hizo el trabajo sucio de la especificación asimétrica, sí, le preguntaban, en ese momento era presidente del Banco Central, preguntaban qué plan económico tenía Labaña. Y Labaña decía, yo no tengo ningún plan económico. Yo quiero solucionar el tema del CER, del coeficiente de variación por precios, cambiarlo por coeficiente de variación salarial, quiero terminar de cerrar el tema del corralito y la... Es decir, iba de a poco. Lo que pasa es que Labaña no podía anunciar ningún plan, porque tenía cero credibilidad después de la mega devaluación del 2001-2002. ¿Y Labaña qué iba a hacer? Tenía un colchón enorme, el dólar se había ido a las nubes, subió 270% el dólar con la devaluación del 2001, había una recesión brutal. ¿Qué plan iba a anunciar Labaña? Ahora, justamente, lo que necesitas anunciar ahora es el plan para no llegar a una situación así. Y no solo, no es un problema del plan, porque nadie te está pidiendo, por ejemplo, todos estamos esperando medidas en términos de encuadrar el gasto fiscal. En especial el gobierno no puede seguir derrochando recursos fiscales en subsidiar la luz y el gas para la población de Capital y Gran Buenos Aires, por lo menos para los sectores medios, porque acá se gasta 90.000 millones de pesos, que es casi lo mismo del déficit, es casi lo mismo que emite. Entonces, nadie va a pensar que el gobierno va a eliminar a cero, porque eso genera un fuerte impacto. Pero es claro que está esperando una señal. Sí. Y la señal que dio el gobierno, cuando vos esperás una señal de ver cómo te ordena el gasto, es que va a tener más gasto, que fue el programa Progresar, que es muy buen programa. Pero el tema es que en algún momento, febrero, marzo, abril, el secretario de Hacienda, la realidad, si querés, va a llamarlo al gobierno y va a decir, mire, o pagamos los subsidios, o pagamos la asignación universal por hijo, o dejamos de hacer obra pública. Bien, de todas maneras, Dante, también hay que decirlo, los gobiernos también devalúan justamente para licuar su gasto público salarial en dólares y en pesos. Bueno, ahí tenés la devaluación. El gobierno sabe que con la devaluación va a tener más recaudación, con la devaluación va a tener más ingresos vía retenciones, va a tener más ingresos vía inflación. Sí, pero es la peor del impuesto. Pero vos fíjate, pero obvio que lo haces, pero es el peor remedio. Digo, si puede gastar un poquito más o no en un plan como el Progresar, ya a esta altura. Y fíjate que tenemos, digamos, no hace diferencia, me parece. Tenemos una muestra que la dio, digamos, el gobierno de Río Negro de alguna manera anunció un ajuste fiscal muy heterodoxo, lo hizo por YouTube, lo único que tiene de heterodoxo, pero lo que te está dando la idea es que las provincias, no solo el gobierno nacional, las provincias van a tener un problema, y las provincias tienen muchísimos menos instrumentos, y quizás el único instrumento que le va a quedar es planchar los salarios. Ahora le voy a preguntar a Piñanelli cómo hacen para defender el dólar a 8. Porque el gobierno, ahora vamos a mostrar los números de lo que ha vendido en estos días, lo informó la FIP, le informa todos los días la FIP, la verdad que es muy transparente en ese sentido el mecanismo que está utilizando la FIP hoy, a diferencia de lo que era el cepo cambiario, y están comprando mucho dólar a 8 pesos, y no a 8 pesos, 9,60, porque no lo dejan en el banco. Claro. La gente inexplicablemente, en vez de comprarlo a 8, quiere pagar 9,60 y pagar el recargo del 20% y llevárselo. Porque no hay la credibilidad que decía recién. A su casa. No hay credibilidad. ¿Qué pasa en una devaluación? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Un poquito lo que hablábamos con Dante Sica y con Piñanelli, y quiero la opinión de los sindicalistas. Mirá la placa. Bueno, ganan en una devaluación obviamente los sectores exportadores, ya sean el campo o los sectores exportadores industriales. ¿Por qué? Porque sus productos se abaratan en dólares y pueden vender más en el exterior. Los industriales en el mercado interno, porque sus productos se abaratan en dólares y pueden competir con las importaciones. No es necesario frenar tanta importación en la aduana, porque ya las importaciones salen más caro. Si vos querés comprar en el exterior y traerlo a Argentina, te sale más caro. Gana también el turismo local, porque se desalienta a hacer turismo en el extranjero, y ganan las economías regionales, que venían muy golpeadas, que hace 2 años se venían quejando que no podían exportar con el dólar a 4, bueno, ahora lo tienen a 8, pero bueno, en el medio, en los últimos 2 años hubo 60% de inflación, también hay que decirlo. ¿Quiénes pierden? Y ahora quiero hablar con Piumato y con Estela Maldonado. Pierden los asalariados, pero no tanto porque su salario hoy ya en dólares es 20 o 25% inferior a lo que era el mes pasado. Ya está, inmediatamente eso, el salario en dólares bajó automáticamente hoy 25%. Me parece que pierden los asalariados por la inflación que viene detrás. Es decir, por la suba de precios que te licúa el poder de compra. Pierden los empresarios de servicios. Los bancos pierden, por ejemplo. Más allá de que haya bancos que hayan especulado fuerte, tengan dólares, en los negocios que hacen los bancos en la Argentina pierden con una devaluación. Por eso ganaron fortunas
fortuna a los bancos, fueron el sector que más ganaron, me va a corregir Piñanelli, en el 2011, 2012 y 2013 los bancos, por arriba de cualquier otro sector de la economía. Y el que más creció. Y el que más creció, además los bancos. Siempre que hay una devaluación, los bancos siempre apuestan al atraso cambiario, a que no haya devaluación. Porque de esa manera pueden ganar mucha guita acá y mandar los dólares afuera baratitos. Si hay devaluación, tienen que comprar los dólares más caros para mandar afuera. ¿Se entiende? Digo, para desmitificar algunas cuestiones del relato que está por ahí dando vuelta. Y pierden los importadores. El que tenía negocio armado para importar y vender acá se le encarece y pierde. Pierden los trabajadores, decía. Bueno, ¿cómo van a encarar la negociación paritaria? ¿Hay alguna forma de encararla? ¿Han sido convocados? Le pregunto a Estela Maldonado, que es la directora de CETERA, la secretaria general de CETERA, el gremio docente a nivel nacional. Bien, hemos tenido el viernes que pasó una reunión con el ministro Sirioni y el ministro Tomada, preparitaria, todavía no está convocada formalmente la paritaria, y nosotros hemos hecho el planteo de la necesidad de tener un acuerdo de corto plazo, febrero-mayo, febrero-junio, para esta primera parte desde el inicio de clases hasta poder volver a discutir ya con mayor certidumbre acerca de cómo van evolucionando las variables que inciden en el poder adquisitivo de los salarios. Hemos planteado también la necesidad de incrementar el complemento salarial que se paga desde el Estado Nacional para beneficiar, generar mejores condiciones para las discusiones salariales en algunas provincias que las tienen mayormente complejas. El caso de la provincia de Buenos Aires es el más claro, tal vez. Y no hemos hablado todavía de números concretos porque justamente estamos previendo todavía una reunión de todos los sindicatos que participamos de la paritaria, los sindicatos con personería nacional, personería gremial nacional, y ahí fijaremos cuál va a ser el monto que vamos a estar planteando para el piso salarial. No recordar que en realidad la estructura salarial se discute en cada provincia, sí, y a nivel nacional se fija el piso salarial, que es el cargo testigo, maestro de grado, jornada simple, sin antigüedad. Estela, usted se habló por ahí de un anticipo de 20% de aumento y volver a hablar en abril, mayo, junio. Ni nosotros hablamos de eso, ni el gobierno habló de eso. Hoy yo estuve leyendo un cable de una agencia que difundió esa noticia. Esto no sucedió en esta reunión que es del viernes. Nosotros vamos a acordar con los otros compañeros de los sindicatos que están en la CGT el monto que vamos a pedir de este piso salarial. No hablamos nunca de porcentaje, porque la verdad que el porcentaje es un número tan relativo que no da idea de qué está uno hablando, así que nos gusta hablar directamente de montos. Esto lo vamos a hacer directamente cuando nos estén convocando formalmente. Por supuesto que tiene que ser un incremento significativo respecto del último piso salarial que se fijó, que quedó muy retrasado y que por supuesto, como estaba tan retrasado, la mayoría de las provincias lo incrementó, ¿no? Son solo 8 provincias las que han pagado al docente que recién se inicia en jornada simple ese piso. Ahora, acá la clave es, hasta ahora se venían negociando salarios de 24-25% de aumento, por ahí un poquito menos, un poquito más, por año, ¿no? Sí. Ustedes dicen, ahora no queremos negociar por año, sino reabrir. Sí, lo que le ocurre al gobierno, sí. Lo que le ocurre al gobierno desde el punto de vista de la política económica, es que cuando se negocian salarios 2 veces por año, 3 veces por año, desde el punto de vista de la política, le empieza a hacer ruido. Por eso el gobierno siempre quiso y presionó para que sean paritarias anuales. Sí, nosotros además se puede viralizar el tema de carrera precio-salario. Hemos tenido distintas variantes de acuerdos de un año con 2 etapas o con una etapa sola, pero creemos que esta es una situación particular, compleja, particularmente compleja. Nosotros, bueno, por supuesto que de ninguna manera creemos que esta situación es similar a la de 2001-2002, donde la mega devaluación hizo que en un día nos quedáramos con 1/3 de nuestros salarios, ¿no? No se parece en absoluto a esa situación, porque en realidad, en general, los salarios, y me refiero también al sector privado, han ido acompañando la inflación, que ha sido alta, pero no espiralada. Y comparada con nuestras hiperinflaciones y periodos muy prolongados en nuestra historia, con inflaciones de 100%, realmente con tasas altas de empleo. Yo creo que además es una correcta decisión la de no bajar el gasto público, porque esto tiene que ver directamente con el consumo y con el mercado internismo, así que
no soy economista, ¿no? Pero lo digo desde nuestro lugar de hacer 30 años que negociamos salarios y hemos discutido, nosotros venimos discutiendo salarios desde los últimos años de la dictadura militar, así que hemos pasado momentos mucho más difíciles que este, ¿no? Sí, ahora vamos a discutir con los economistas, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que hay que entender una cosa: si el gobierno, por ejemplo, da un 10% de aumento en todos los planes sociales, en la construcción y demás, está bajando el gasto público. Ahora lo que hay que entender es que el piso de no aumentar el gasto público es aumentarlo, no sé, 30%, aumentarlo al mismo ritmo que la inflación. Si el gobierno aumenta el gasto público menos de la inflación, lo está ajustando. Eso se llama ajuste. Lo que sucede es que hay dos formas. Cuando no tenés inflación, bajás nominalmente el gasto. Cuando tenés inflación, aumentás el gasto, pero menos. Si ustedes les aumentan los salarios, por ejemplo, para este año 20%, están teniendo un ajuste. Sí, no, en ningún momento se ha planteado eso. Julio Plumato. Yo, en principio, digo lo siguiente: yo jamás compararía con los peores, las épocas más siniestras de la Argentina. Me parece tomar un patrón absolutamente negativo, la dictadura o el 2001. Yo creo que entre la dictadura y el 2001 yo prefiero comparar los mejores momentos para los trabajadores, que fue donde el salario real tuvo los picos más altos en la historia argentina, que es el año 74. Correcto. Donde teníamos una dignidad con la ley de contrato de trabajo. Hoy tenemos 30 años de democracia y seguimos con leyes de la dictadura que violan los derechos humanos de los trabajadores, así que es preocupante. ¿Qué hicimos estos 10 años? Bueno, no sabemos por qué eso no se tocó. Lo que estamos viendo fundamentalmente ahora, que es preocupante, ya era preocupante en diciembre, que se veía que esto venía, ahora es mucho más preocupante. Cada una de estas medidas, como vos decís, incide en los asalariados, pero también aumenta la pobreza en la Argentina. Nosotros teníamos casi 12 millones, 11.900 y pico, cerramos el año, según el observatorio de la CGT, y hoy, en enero, sin tomar la devaluación, ya, según nuestros datos, aumentó 550.000 pobres, 550.000, no es un número, no es una cifra, no es un porcentaje, son centenares de miles de argentinos que han bajado la línea de pobreza. Entonces, para nosotros es altamente preocupante. La cifra, y no hacemos, no nos manejamos irresponsablemente, porque la cifra de la inflación a nosotros nos da menos que a muchas consultoras. El año pasado nos da 26,5, pero ya nos da 4,25 enero, sin contar la devaluación, previa a la devaluación. Entonces esto es un golpazo más a lo que veníamos viendo los salarios. Respecto a lo que vos decías, y evidentemente un trabajador no tiene por qué perder, porque la inflación no la generaron los trabajadores. ¿Sí? Acá discutamos lo que quiera, pero esto no es así, porque hubo un aumento de salario y generó toda esta locura. Las causales de inflación vienen por otro lado. Entonces no tenemos por qué los trabajadores pagar esa inflación, porque tiene esas consecuencias. Digo, los trabajadores activos y los jubilados, que son víctimas tremendas de esta cuestión. Porque con el cuento de que incorporamos, que aplaudimos todo, a 2 millones que habían quedado afuera de la jubilación, hoy tenemos el 75% de los argentinos jubilados que ganan la mínima, y la mínima que es miserable. A mí todavía no me explican cómo, si hay un salario mínimo vital y móvil en la Argentina, hay jubilados que pueden ganar menos que el salario mínimo vital y móvil. Entonces, el mínimo vital y móvil, ¿para quiénes? Y que es bastante bajo, porque 3.300 pesos es bastante bajo. Ahora, pagarle 2.400 a los jubilados, esas cosas para mí son absolutamente inentendibles. Entonces, yendo a la discusión paritaria que vos decías, a mí me da la sensación que lo ideal para una economía es poder discutir paritaria 2 años. Hoy se hablaba, y nosotros lo venimos diciendo, porque es lo que uno siente en todos los lugares, cuando habla no solo con trabajadores, en todos lados, en un comercio, es la falta de previsión, el no saber lo que viene, y cada vez esa angustia es mayor. Entonces, para uno poder negociar a 2 años, tiene que tener una previsibilidad, saber que las cuestiones por un tiempo no van a cambiar. Entonces uno puede negociar y hacer una apuesta, bueno, y si esto falla, digamos, puede plantear una recomposición, porque es una apuesta grande. Normalmente es a 1 año, porque uno tiende, porque el presupuesto todo es a 1 año, el empleo público tiene que negociarse al año porque está en el presupuesto, pero ahora, ¿cómo uno, qué dirigente sindical puede negociar a 1 año? Yo le pregunto, ¿cómo va a ser la Argentina en marzo de este año o en abril de este año? Cualquier dirigente sindical que negocie 1 año
a los 6 meses si firma, su propio representado lo están colgando. Es muy difícil negociar un año, porque evidentemente no es que uno se va a quedar largo. Evidentemente siempre cuando son estos procesos, como no solo pierde con el dólar, sino está perdiendo con la realidad, está perdiendo con el costo diario del costo de vida en materia de salario. Entonces uno tiende a cubrirse y negociar por el menor tiempo posible para ver qué pasa, porque no son los trabajadores que tienen que financiar esto. Estas fiestas no fueron la asignación universal por hijo, no son este tipo de gastos los que son responsables de esta fiesta, porque la asignación universal por hijo, buena parte la pagan los trabajadores. Son los trabajadores activos que no reciben la asignación familiar por sus hijos. Entonces, o los jubilados, lo de los jubilados, esos 2 millones de jubilados nuevos lo pagan el resto de los jubilados que no perciben la jubilación por el cual aportaron y trabajaron toda su vida. A ver, Pimato, entonces yo creo que si pasamos en limpio todas estas cosas, nos vamos a dar cuenta que esto que se viene o que se pretende hacer es que el ajuste lo paguen los trabajadores. Y bueno, como dirigentes sindicales, salvo que a mí en la asamblea de mi gremio la gente me diga así: vamos, este año nos sacrificamos por no sé quién y vamos sin aumento de salario, yo tengo que responder a lo que piden los trabajadores, y los trabajadores piden por lo menos no perder frente a la inflación. Claro, el tema es que no sabemos cuál va a ser la inflación del año. Por eso no se puede. Hasta ahora se sabía que era más o menos 25%. Es muy difícil negociar a un año, pero vos fijate, ¿por qué se duda en negociar? Si toda la negociación, hasta el salario mínimo, cuando se establece, no se paga de una vez por todas, se paga en porcentaje, se va pagando en el año. Entonces, ¿por qué no se puede discutir trimestralmente? Si el gobierno quiere dar imagen de credibilidad, al primer trimestre, cuando el tema se encarriló, decir, bueno, ahora discutimos por los 9 meses. Pero hoy es un poco suicida aventurar, porque digo, difícilmente nos quedemos largos, seguramente nos vamos a quedar cortos. Pero digo, repito algo más, que quede claro, los trabajadores no son responsables ni de la inflación ni de todo esto que se genera en la economía argentina. Al contrario, han sido el motor siempre, los trabajadores son el motor de las economías en todos los países del mundo. Diego, ¿qué está pasando en el gobierno? ¿Qué están evaluando desde el punto de vista político? La posición de Kicillof, la de Capitanich en este momento. Bueno, lo que hay hablando con gente del gobierno es bastante desorientación y esta preocupación, ¿no? Por las paritarias, sobre todo por las negociaciones que se vienen y estos primeros acuerdos que cerraron algunos gremios como bancarios, como petroleros, que son acuerdos hasta abril. Un poco también tomando lo que dice Estela Maldonado, sin nadie cerrar o cerrarse a un porcentaje. Nadie quiere un porcentaje, hay un foco de atención importante por parte del gobierno con lo que tiene que ver con los gremios, vienen también la discusión con los ferroviarios esta semana, además de los docentes, y por otro lado, bueno, todo tipo de versiones sobre quién se va a sumar al gobierno, quién es el candidato del gobierno para el 2015, quién es el próximo jefe de gabinete, quién es el próximo cambio en el área económica. Hay muchas versiones, hay un tembladeral cuando hablas con algunos funcionarios del gobierno, no hay mucha certeza de que esto vaya a dar resultado y por supuesto me parece que el foco está puesto en lo que tiene que ver con las negociaciones salariales, además de la estrategia del gobierno que pasa por precios cuidados y esta estrategia, bueno, de controlar los precios en los supermercados, pero sobre todo me parece el foco en las paritarias. Ahora te voy a preguntar cómo juega Scioli, porque hay dos hombres claves. Uno es Juan Carlos Fábrega, que es el presidente del Banco Central, que todos dicen está haciendo la de manual, la que tiene que hacer. Kicillof, que dentro del gobierno lo miran de reojo, con mucha desconfianza, y Capitanich, que está casi desconocido. No es el Capitanich que todos conocían, que conocía Piñaneri, que conocía a gran parte de los gobernadores peronistas. Pero Fábrega, que es un pingüino de primera hora, está haciendo el ABC de la economía en el Banco Central. ¿Alcanza? ¿No alcanza? Y te voy a preguntar qué está pensando Scioli. Porque Scioli se reunió días pasados con Mario Blecher, expresidente del Banco Central, alguien con mucha reputación en los mercados financieros. Hay quienes dicen que Scioli lo quiere jugar como ficha a Mario Blecher, posiblemente en el Ministerio de Economía. Y vamos a una tanda muy cortita. Piñaneri, Dante, la pregunta para después la tanda, un minuto, es ¿se puede sostener el dólar a 8? ¿Cómo se hace? Es decir, ¿qué tiene que hacer el gobierno si quiere sostener el dólar a 8 pesos?
Pablito. ¿Y qué hicieron anoche? Nada, nos quedamos ahí en lo de Mati, después cayó la hermana con unas amigas, estudiaban. ¿Modelaje? Chicos, ¿les jode si nos cambiamos acá? Estaba la hermana del pibe este de Juan en San Lorenzo. Solari. Esa. Chicos, ¿esto? ¿Cómo lo ven? ¿Que se quedaron ahí con ella? Ojalá. Te pago la nafta, manejo yo lo que quiero. Nos pidió que la lleváramos al cumpleaños de Manuel Orbiler. Terminamos en un sótano, el tipo este tocando en vivo, uno famoso, ¿viste? Todos apretados entre las minas que había ahí. ¿Vos que te cortaste el pelo, no? Sí. Me cambié el look. ¿Te gustó? Cuestión que terminamos hablando con un magnate. Se puso pesado, que vengan a conocer mi barco. ¿Esos barcos de 3 pisos? Sí. No, este era mucho más grande. Ah, demasiado grande. Igual no te perdiste de nada, Pablito, ¿eh? No te pierdas ningún encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Si tenés un dolor corporal intenso, toma Tron Rápida Acción. Sus cápsulas blandas lo alivian rápidamente. Por eso la gente lo elige rápidamente, se recupera del dolor rápidamente y retoma su día rápidamente. Actron Rápida Acción te libera del dolor corporal rápidamente. Si es Bayer, es bueno. Con Telecentro disfruta de internet 10 megas Wi-Fi más telefonía, más la mejor televisión digital con más de 80 canales. Todo por solo 354 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Bien, seguimos en Plan M. ¿Cómo se hace para sostener el dólar a 8? ¿Cómo hace el gobierno para...? Y si no baja la inflación no se sostiene, porque no hizo un colchón con el dólar. Yo hubiese hecho un colchón, a lo mejor un dólar de 9. Para después bajarlo, para después mostrar que baja. Sí, lo que se llama... Ahora nadie cree que lo va a bajar a 7. No, en la técnica cambiaria se llama overshooting en inglés, que es hacer un salto excesivo para después bajarlo. Nosotros lo hicimos en el 2002 cuando lo hicimos subir a 3.90 y después lo bajamos a 2.90 y ahí terminó la especulación del dólar. Pero el riesgo de esa técnica es que cuando vas a 9 o a 10 para después bajarlo, cuando fuiste por ahí te van todos los precios atrás, pero, y después en Argentina nadie te baja los precios. Como decía Estela y Piumato también, esto no tiene nada que ver con el 2001, es otra historia, son situaciones muy distintas. No, lo que tiene que hacer el gobierno, si quiere frenar la corrida del dólar, es anunciar un plan de estabilización. El problema es que si lo anuncia este equipo económico nadie le va a creer. Acá hay un problema de credibilidad muy grande. Creo que no va más tardar de marzo la conducción política, que es Cristina, tiene que tomar una decisión desde lo político que después actúe sobre lo económico. Va a necesitar oxigenarse, esto está mal, pero está mal por mala praxis en un 90%. El otro 10%, por supuesto que hay movimientos de especulación. Esto que decíamos, no podés querer que los tipos vendan los dólares y ponerle la tasa de interés abajo de la suba del dólar. Esto es elemental, esto es manual básico de política monetaria y cambiaria, así como dijiste vos muy bien. Si vos estás anunciando, como se hizo hasta el 20 de enero, que estás devaluando una tasa del 60 anual, pero a cuenta de gotas día por día, y la tasa es del 15 anual en el peso, por supuesto, le diste en la pelea peso-dólar una gomera al peso y un misil al dólar, y seguramente te va a matar como hizo el dólar. No, esto hay que cambiar la expectativa, hay que tomar decisiones. En el tema del gasto fiscal, inclusive yo tengo un análisis con mi equipo de trabajo de cómo está el gasto, y ni siquiera se necesita hacer un gran ajuste en el gasto, sino transparentar el gasto. Hay 3 rubros que son poco transparentes: contrato de gente en remuneraciones con sueldo de más de 30.000 pesos. En el tema de subsidios hay que investigar a dónde va la plata, porque en el año 2013 se gastaron 23.000 millones de dólares, el equivalente en pesos,
en subsidios, no tenemos luz, no tenemos gas, los trenes chocan, los colectivos no son suficientes, no hay rutas. ¿A dónde van los subsidios? Es mucha plata. En vez de oleoducto hicieron un guitaducto. Entonces hay que investigar la transparencia, ¿no? Recién Sica decía, bueno, que termine un poco el despilfarro del gasto. Y después está en la obra pública, no hay ninguna obra pública que no esté denunciada con un sobreprecio mínimo del 20%. Ahí tenés 3 rubros que seguramente vos, investigando eso y ajustando esa parte, que no es ajustar lo social, vas a poder solucionar la mitad del problema. Y ya es un indicio, ya estás cambiando el humor de la gente que toma la decisión. Dante, ¿cómo sigue la película? Acá la clave, decíamos, son los precios, qué pasa con la inflación y qué pasa con el nivel de actividad, cómo se hace para que la economía no se enfríe demasiado. Es difícil, a ver, en un marco de tantos cambios de gobierno, tantos cambios en el gobierno, de idas y vueltas, hoy vas a un estancamiento de la actividad. Lo mejor que nos puede pasar este año es que se estanque el nivel de actividad. Digo, lo mejor que nos puede pasar, en el sentido de vamos a ir un año donde seguramente el consumo va a estar estancado y donde hay muchas medidas que se han tomado que de alguna manera están afectando a algunos mercados. Entonces, fíjate, mira el dato que salió hoy. Fue muy bajo el crecimiento del mes de enero de los patentamientos. Y eso que es cuando en el mes de enero vos patentás todo lo que no patentaste en diciembre y siempre das un salto muy grande. Entonces, vamos, te diría, en el mejor de los casos, en el sentido más optimista, vamos a un estancamiento. Pero es claro que hoy la actividad viene cayendo. ¿Qué es lo que va a pasar con el consumo? Ahora, Dante, los autos aumentaron entre 12, en una semana, entre 12 y 20%. Total. Y el gobierno después no dijo nada, pues no puede hacer nada. No los va a tocar. Y el 70% de componente importado, va todo a precio. Eso también tiene que ver con eso que mostrábamos antes de ganadores y perdedores. Pero, ¿qué te va a pasar con el consumo este año? La gente va, por un lado, a seguir manteniendo comer, alimentos básicos, frutas, verduras, y por otro lado va a tratar de defenderse de la inflación. Entonces, es claro que este programa no tiene consistencia. En la medida que el gobierno no pueda dar señales claras de cómo va a ajustar la pauta fiscal, y cuando digo ajustar la pauta fiscal, insisto, acá nadie está hablando de que tiene que tocar salarios o que tiene que tocar la política social, pero tenés una parte de subsidios que más que transparentarlo hay que dar una señal de que vos tenés que ir con un tema descendente, tenés que bajar los niveles de emisión, porque si no la tasa de interés va a tener que seguir aumentando muy fuerte para sacar esta liquidez, porque cada peso que se emite por encima de las necesidades que tiene la economía es peso que te va contra el tipo de cambio paralelo. Entonces, se va el dólar, sí. Exactamente. Entonces vos tenés que sacar dijo hoy que podían llegar a quitarle los subsidios a aquellos que atesoraran dólares. Le tienen que quitar los subsidios a todo lo que no necesiten. Atesoren o no atesoren dólares. Maxi. Pero este es el ABC. ¿Hace cuánto venimos hablando de esto? Se ha ido en subsidios al sector energético 5 asignaciones por hijo por año. Por lo menos. Por año. Mira, yo te recuerdo y van a una sectores cosa, que no lo necesitan. Yo te recuerdo una cosa. En las charlas de Moyano con Néstor, nosotros le decíamos, Moyano le decía siempre a Néstor que cortara los subsidios, porque el transporte sabe bien para dónde se iba, y que en lugar de no, pues sube las tarifas, no, que aumentara, le diera una importancia clave a las asignaciones familiares para los trabajadores, con lo cual el esfuerzo del Estado iba al trabajador y no iba por esa ruta. Bueno, evidentemente deben haber cosas que llevaron a seguir con esa política, pero aparte, lo que se dice creo que está claro, ¿no? Uno, digamos, el sentir popular dice que eso, y lo ve en la práctica, no va a los fines que tiene que ir, ¿no? Hay un tema adicional. Hoy, a ver, el residente promedio de la ciudad de Buenos Aires paga un 60% menos que la tarifa social de la provincia de Córdoba. Entonces, un habitante de clase media de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires paga mucho más barato que un pobre de Córdoba. Esto te genera también un tema de incentivo desde el punto de vista de lo que es la política migratoria. Entonces, vos hoy tenés las bases de datos de asignación universal por hijo. Rafa paga 4 veces más que el que paga en Barrio Parque. Pero aparte, digo, técnicamente vos tenés el padrón de la asignación universal por hijo, los jubilados, los que están en el plan progresal, para cuál podés decir, bueno, a esta gente hasta se la podés regalar la electricidad y hacer un aumento progresivo en 2 años para empezar a dar también una señal al mercado. Mientras que el gobierno no le dé consistencia al programa, al gobierno le va a costar muchísimo mantener. Y encima, ¿qué va a pasar? El mercado se da cuenta de que el gobierno está sacrificando reservas
y si no logra equilibrar la caída de reservas, digo, no van a venir las exportaciones, va a liquidarse lo mínimo y le va a costar cada vez más sostenerlo. Es decir, no van a entrar los dólares que tienen que entrar para cambiar, dar vuelta a esta situación. Y si no entran y no estabilizan... ¿Pero por qué no van a entrar? Porque todos se apuestan a que va a subir todavía más. Totalmente más, porque el gobierno no es consistente y encima es dubitativo en materia de política económica. Cuando vos tenés una situación como esta, tenés que tener un scrum, tenés que tener un PAC. Y hoy hay fisuras al interior del propio gobierno que los agentes económicos, de los sindicatos, hasta las empresas, todos lo están observando. Estela Maldonado, reiteramos entonces, la clave de la negociación con los docentes está en esperar a los próximos días, a que los convoquen. Sí, es inminente la convocatoria, necesitamos que se comience a discutir ya a nivel nacional porque hay que discutir también los acuerdos provinciales. Hay una sola provincia que ha hecho acuerdo, que es la provincia de Salta, y lo hizo el año pasado, pero el resto están todos a la espera de pauta nacional y por supuesto que nosotros vamos a estar insistiendo absolutamente en que este acuerdo debe ser corto para ser revisado con posterioridad y desde ya para defender a ultranza el poder adquisitivo. Es decir, Baradel en la provincia de Buenos Aires está esperando primero a que cierren a nivel nacional algo. La provincia de Buenos Aires no va a convocar hasta que no haya pauta nacional, eso es lo que ha dejado trascender, eso es lo que ha sucedido. Y por otra parte resolver otras cuestiones que hay pendientes, como también cuestiones que tienen que ver con las asignaciones familiares y con, en el caso de los docentes también, y obras que tienen que ver con las escuelas que hace falta construir y arreglar, ¿no? Gracias a los tres por haber estado esta noche en Plan M. Diego, nos quedamos sin tiempo, pero mañana vamos a abordar bien el tema. Hoy Capitanich salió con todo contra Juan Aranguren, el presidente de Shell, que lo tiene en la mira. Sí. Ha dicho que conspira contra la Argentina, que conspira contra el país, sí, Aranguren y Shell. Y también citó que Néstor Kirchner ya tenía entre ceja y ceja a Shell. Por supuesto le contestó a Aranguren de que no hay codicia, dijo que es el productor el que aumenta el 23% los combustibles y que solo trasladaron un 12%. Bueno, toda una discusión, pero Aranguren es un blanco predilecto del gobierno y Shell que aumentó por segunda vez en lo que va de... Mira, si el problema argentino fuera Shell en la Argentina no existe. Es decir, una empresa muy pequeña respecto a lo que es Shell en el mundo. Nos hubiese salido mucho más barato estatizar también Shell, ya que estatizamos Shell en la Argentina. Y la clave ahí es ver qué hace eso, que es una multinacional norteamericana, de las más importantes del mundo. Shell es anglo-holandesa, está Máxima, están los ingleses. ¿Qué hace eso? Que hace lo mismo que Shell en la Argentina. O YPF. YPF, ¿cómo se hizo grande con Mosconi? La consigna cuando se creó YPF era Nafta 020. Bueno, ¿qué hace YPF? La gente, si sale 7 pesos la nafta especial de YPF, ¿qué va a hacer? Va a ir a comprar YPF, no va a gastar 15 pesos por más que sea mejor. Bueno, no, ¿qué hace YPF? YPF aumentó 35% de las naftas el año pasado. Lideraba los aumentos, después iban el resto de las 4 o 5 petroleras atrás. En este caso tiene que actuar como ancla YPF, ¿está bien? Para algo tener la estatal, que no aumente YPF. Mantener el precio de YPF congelado. Ahora, ¿qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer Petrobras? ¿O qué va a hacer hoy de Cristóbal López? Bueno, es la pregunta. Gracias, nos reencontramos mañana, empezamos este nuevo ciclo en Canal 26 con Plan M, con todas las ganas de estar como siempre aquí a las 9 de la noche y ustedes del otro lado acompañándonos. Quédense en esta misma pantalla porque ya llega un informe especial sobre la vida y muerte de Pablo Escobar Gaviria, el narco más temido aquí. Quédate prendido al Canal 26. Chau, hasta mañana.